varios trabajos centrales sobre sistemas parlamentarios y presidenciales, sobre partidos políticos y sistemas de partidos, sobre régimen político y democracia. En total ha publicado 17 libros, incluyendo volúmenes editados y decenas de artículos. Es también uno de los cientistas políticos más referenciados a nivel mundial. En todos los programas de las materias que enseñé hay al menos un trabajo de Scott. ¿Quién no leyó su clásica discusión sobre presidencialismo y parlamentarismo de Juan Linz a través de los ojos de Mainwaring y Shugart? ¿O quién no aprendió que los partidos políticos son actores centrales en la dinámica que adquieren los sistemas de gobierno, como Scott nos explica en ese famoso texto? Las contribuciones de Scott a la ciencia política son centrales para la comprensión y clasificación de los sistemas de partidos. Hasta la aparición de su libro con Timothy Scully y las sucesivas publicaciones y artículos al respecto, la literatura clasificaba los sistemas de partidos en las nuevas democracias de América Latina a partir de dos dimensiones presentes en el estudio de los sistemas de partidos europeos: el número de partidos y la dispersión ideológica. Mainwaring y Scully agregan a esta discusión una variable central que Scott luego profundizará en otros trabajos: el nivel de institucionalización de los sistemas de partidos. Además de caracterizar los sistemas de partidos, Scott nos advierte que los sistemas débiles tienen consecuencias fundamentales. Son más propensos a albergar políticos con horizontes de corto plazo y a generar políticas públicas inestables. Los sistemas de partidos con baja institucionalización también son sistemas donde es más probable la emergencia de candidatos outsider. Como ha sido estudiado empíricamente, estos políticos tienen un menor conocimiento del funcionamiento del sistema democrático y una menor adhesión a las instituciones, sus normas y sus prácticas. Scott ha desarrollado una parte importante de su producción académica en colaboración con sus estudiantes y ha escrito con ellos trabajos centrales. Además de formar a decenas de futuros colegas, su trabajo ha inspirado estudios sobre sistemas de partidos y sobre regímenes políticos en todo el sur global. Finalmente, me gustaría señalar que algunos de los elementos que Scott identifica en su primera conceptualización de la institucionalización de los sistemas de partidos, como es particularmente el caso de las raíces de los partidos en la sociedad, son cuestiones que la ciencia política debiera estudiar más, en mayor profundidad, escarbar más, como decía María Paula ayer. Esta exploración quizás nos permita entender qué está cambiando en algunas sociedades, por qué emerge la identificación afectiva, la fascinación de algunos, la resignación de otros frente a la extrema derecha. Es difícil explicar esta identificación afectiva hacia esos sectores radicalizados con las mismas herramientas que explicamos la derrota electoral de los partidos oficialistas en la región en los últimos años, entre ellas el manejo y las consecuencias de la pandemia y la economía deteriorada. Para concluir, y sin ser un punto menor, quisiera decir que además de ser un excelente académico, Scott es una excelente persona. Tuve la suerte de compartir algunos años de trabajo con él en otra universidad y el tiempo que él estuvo allá fue indudablemente el mejor desde un punto de vista académico y humano. Por eso es una enorme alegría tenerte hoy aquí conmemorando los 40 años de nuestra democracia, que tal vez no sea solo ni más ni menos que el terreno donde abordamos nuestros conflictos políticos en paz, sin violencia, como se discutía ayer, pero que también significa e involucra muchas otras cosas. Bueno, muchas gracias. Gracias, Candelaria, por la introducción tan generosa. Para mí fue una gran alegría ser colega tuyo en esos años. Y gracias por la invitación a la conferencia, ha sido súper interesante. Algunos de ustedes saben de eso, pero viví una pequeña parte de mi juventud en Buenos Aires y en Argentina, y siempre es una alegría para mí regresar. Gracias. Bueno, tengo un exceso de material, pero voy a tratar de hablar sobre 3 temas vinculados. El primero es que voy a esbozar algunas ideas teóricas sobre el estudio de la democratización y de los quiebres democráticos. En segundo, explicar la rápida democratización de América Latina durante esas 2 décadas, 78 a más o menos 99. En tercer lugar, explicar
y dar algunos datos sobre lo que llamamos con Aníbal el estancamiento democrático y leve declinio democrático de los últimos años. Bueno, quiero mencionar que, digamos, esta presentación es fruto de colaboraciones, de muchas colaboraciones, pero en particular con Aníbal, con Benjamín García Holdado y Vicky de Negri, y con Fernando Bizarro, que está aquí presente. Este cuadro que no traduje, pero demuestra un poco, digamos, mi visión de cómo funciona la política. Creo que hay muchos tipos, digamos, lo que voy a enfocar en esta primera parte de la exposición es por qué tenemos que estudiar los actores políticos. Y voy a definir qué es lo que significo con actores políticos. Pero la idea básica es que hay varios factores contextuales importantes. No los podemos olvidar ni pasar por alto. Son importantes. Parte de mi visión de estudiar la política es que todas esas partes de una cadena causal son importantes. Pero a la vez voy a enfatizar esta tarde los actores. ¿Qué es lo que son los actores? Bueno, voy a volver por un minuto. O sea, las condiciones podrían ser estructurales, institucionales, culturales, etc. ¿Qué es lo que son los actores? Por actores yo entiendo dos tipos de actores. En primer lugar, organizaciones formales que tienen recursos que les permiten tener peso en la lucha política. Podrían ser partidos que son, digamos, tiende a ser el actor de más peso en la política democrática normal. Podrían ser asociaciones y lobbies de empresarios. Podrían ser movimientos sociales, sindicatos, fuerzas armadas. Y el segundo tipo de actor que creo que tenemos que tener en cuenta son los presidentes y sus partidos. En los sistemas presidenciales, los presidentes cuentan para mucho. O sea, son, no sé cómo traducir esto, prime movers. O sea, claro, establecen las políticas públicas, tienen mucho poder, etc. Tienden a ser actores que influyen muchísimo en lo que pasa. Entonces, el resto de los actores que menciono son organizaciones. Esto, sin embargo, no es una visión, cuando menciono actores, no es una visión voluntarista de la política. Voy a reproducir este gráfico más tarde, pero son los índices de V-Party sobre el nivel de iliberalismo de los tres principales argentinos a partir de 73. Y lo que quiero indicar con esta gráfica en particular es la estabilidad de la UCR y del PRO. Digamos, el índice de iliberalismo va desde 0 a 1. Un índice de 0 quiere decir que un partido acepta plenamente las reglas liberales democráticas. Y un índice de 1 quiere decir que es muy antiliberal o muy antipluralista. ¿Sí? La consistencia de la gran mayoría de los actores en sus preferencias es algo que da previsibilidad y estabilidad a los sistemas políticos. Esto que es la línea del PJ, digamos, el iliberalismo del PJ, ustedes ven mucha variabilidad a lo largo del tiempo y esto no es común en los partidos establecidos. Voy a volver a esta gráfica más tarde, pero para marcar otro punto. Bueno, ¿por qué importa estudiar los actores además de las estructuras y las culturas? Voy a mencionar unos 6 factores y esto creo que yo sepa no se ha explicitado. O sea, creo que es útil explicitar los motivos por qué resulta interesante estudiar los actores.
En última instancia, los actores y no las estructuras o las culturas deciden los resultados. Los efectos de las estructuras o las culturas se expresan a través de los actores. En segundo lugar, la formación de los actores y de sus preferencias tienen bastante autonomía en relación a las estructuras. Podría extender todos estos puntos bastante, pero voy a mencionar un solo ejemplo aquí, que es el contraste entre los casos de Uruguay y la Argentina en el siglo XX, ¿no? O sea, la Argentina era un país más desarrollado, pero era tal vez en términos de estructura el país más semejante en el mundo en ese periodo. Sin embargo, los actores en los dos casos eran muy diferentes. El sistema de partido que se formó era muy diferente en los dos casos. El rol de las Fuerzas Armadas y las preferencias de las Fuerzas Armadas también eran muy diferentes en los dos casos. Este gráfico demuestra, digamos, aquí es el ingreso per cápita y aquí es el índice de VDEM, de democracia liberal en los últimos años, ¿no? Y el punto es precisamente, sí, existe una relación importante, pero el R cuadrado es 0.33. O sea, es una relación que no podemos olvidar. Creo que Adam fue una de las personas que de forma más brillante marcó esta relación. Pero a la vez, digamos, no es una relación, es muy distante de ser una relación lineal. En tercer lugar, los actores son mucho más cercanos a los mecanismos causales. Si queremos entender el porqué, digamos, las causas de un quiebre democrático o de una transición democrática, tenemos que estudiar los actores. Las estructuras nos dan las probabilidades. Esto es muy importante, pero no dice, no explicita qué es lo que son los mecanismos causales. En cuarto lugar, las interacciones con otros actores son importantes en la formación de los actores y en, digamos, las estrategias de los actores, que es un punto que marcó bien O'Donnell y Schmitter en su libro clásico. Estas fotos, por ejemplo, ¿por qué tengo la foto de Videla y del golpe de 76? Precisamente porque fue en reacción a otros actores en la Argentina, la izquierda revolucionaria en particular, que se encrudeció mucho las Fuerzas Armadas argentinas. Digamos, las Fuerzas Armadas, el golpe de 76 se produjo por otro tipo de actor que se cambió, se volvió aún más autoritario por el proceso que se dio en aquellos años. Bueno, en quinto lugar, y esto es un punto, digamos, los actores pueden reconfigurar sus contextos. Es cierto que, digamos, los contextos son importantes en definir a los actores, pero los actores también pueden reconfigurar sus contextos. Un ejemplo creo que podría ser la política militar de Alfonsín, de Menem y de Kirchner. Esa política militar cambió de forma muy fuerte a las Fuerzas Armadas argentinas. Entonces, a partir, digamos, después de Kirchner, el contexto de los presidentes argentinos era muy diferente de lo que era en la primera década o los primeros 15 años de la democracia. Yo creo que son muy importantes las instituciones formales, la fuerza de las instituciones, ¿no?
Aquí hemos hablado mucho, por ejemplo, el paper muy interesante de Carlos Pereira y con sus autores, remarcó de forma muy fuerte, digamos, la importancia de la capacidad institucional en Brasil. Esto es cierto. La capacidad institucional, las instituciones dan más espacio o menos espacio para maniobras de todos los actores, inclusive los presidentes. Pero a la vez es importante también ver que los actores pueden pueden activar a las instituciones y pueden debilitar o fortalecer a las instituciones. Creo que en Brasil por un tiempo se dio un proceso importante de fortalecimiento institucional importante. En Argentina también, por lo menos en los tribunales, ¿no? Bueno, es lo que quería esbozar en términos, digamos, teóricos sobre este tema. Esta primera parte de mi exposición influye en la segunda, digamos, el auge de la democratización en América Latina. Aquí está la capa del libro con Aníbal. Y ustedes están conscientes de esto. Esta gráfica también viene del libro con él. Aquí la idea es, digamos, indicar las olas de democratización en América Latina hasta 2010. Y como ustedes pueden ver, digamos, hubo un proceso muy rápido, absolutamente inesperado y que duró bastante tiempo de democratización. Se pasó, cuando yo entré en el posgrado en el año 78, había de 20 países en la región, 17 regímenes autoritarios, una semidemocracia y 2 regímenes democráticos. Esto en 15 años, en 12 años, se cambió de forma dramática. Y si ustedes si ustedes hacen la tarea de leer sobre las expectativas de la democracia en América Latina al comienzo de la tercera ola, nadie esperaba que pasase lo que ha pasado. O sea, poca gente imaginaba que la democracia podría durar. Bueno, el libro con Aníbal tenía 2 objetivos. El primer objetivo era, digamos, explicar la sobrevivencia o quiebre de regímenes competitivos y dictadores en la región desde 1916. Y el segundo objetivo era contribuir a los debates teóricos sobre esta materia. Algunos fundamentos de la teoría. En primer lugar, de nuevo, los actores determinan los resultados. Y digamos, esto es algo muy convencional, que los actores en parte deciden su preferencia por un régimen de acuerdo con sus intereses instrumentales. Lo que tal vez sea más, digamos, lo que no está presente en toda la literatura, en alguna buena parte de ella sí, pero no en toda, es que algunos actores tienen preferencias normativas sobre el régimen político. Y la idea es que precisamente, digamos, algunos actores, no todos los actores, pero algunos tienen esas preferencias normativas. Otros no. Otros siguen de forma exclusiva por los intereses instrumentales. El segundo tipo de preferencia que pensamos es sobre las políticas públicas o los intereses instrumentales. Y ahí tenemos una escala que va desde moderado hasta radical. Varias personas aquí han hablado sobre, digamos, temas semejantes. La mayor dificultad de la democracia de sobrevivir con muchos actores radicales. Aquí está nuestra definición de esta escala radicalismo-moderación. Implica en parte, digamos, una escala de izquierda a derecha, pero también implica en parte, se combina con la idea de mucha impaciencia hacia el cambio o mucha intransigencia hacia rechazar el cambio.
Bueno, esto creo que, digamos, el radicalismo aumenta el costo de la democracia para muchos autores y por eso puede poner en peligro la estabilidad del régimen. La escala normativa podríamos pensarlo de una forma simplificada así, que algunos actores realmente tienen un compromiso con la democracia. Muchos actores son indiferentes y algunos actores tienen una preferencia normativa hacia algún tipo de dictadura. Podría ser el comunismo, el fascismo, un régimen teocrático, etc. Ideas semejantes, bueno, hay en muchos libros, el libro famoso de Dahl, el capítulo más largo pegó un tema semejante, la idea de Juan Linz de actores leales, semileales y desleales, y evidentemente el libro reciente de Steve Levitsky y Daniel Ziblatt, Cómo mueren las democracias, trabaja un tema muy semejante. Y la idea es justamente, digamos que un actor con un compromiso normativo con la democracia acepta algunas pérdidas en sus intereses instrumentales porque piensa que a lo largo es importante mantener la democracia. Bueno, otro aspecto que marcamos bastante en el libro era las influencias internacionales. Dos influencias internacionales en la región de América Latina que realmente tuvieron un impacto muy grande: el fin del comunismo soviético y la revolución cubana. Bueno, el libro de Aníbal, digamos, hace muchas cosas, pero fue a mencionar solamente un aspecto empírico. ¿Cómo explicamos la ola de democratización que comenzó en el 78? En primer lugar, a lo largo del tiempo se desarrolla un entorno regional más favorable a la democracia. En segundo lugar, mayor moderación política. Aquí la foto famosa de Salvador Allende y de Patricio Aylwin, que fue el primer presidente después de la reinstauración democrática en el año 90. Y en tercer lugar, la idea de que, digamos, hay más actores que tienen un compromiso normativo con la democracia. Alfonsín creo que es una expresión de ese compromiso. En cuarto lugar, no es de una forma totalmente coherente o consistente, pero la política exterior de Estados Unidos cambia. Cambia en el periodo de Jimmy Carter y hay dos periodos que representan una ruptura con la política de Carter, digamos una política que enfatiza más los derechos humanos y la democracia. Los dos periodos excepcionales que digamos, no aceptan ese tipo de política son los primeros años de Reagan y evidentemente el periodo de Trump. Para América Latina, especialmente quizás el Caribe y Centroamérica, digamos, la política externa de Estados Unidos realmente tienen un peso en lo que pasa en los regímenes políticos. Bueno, en la gran mayoría de los casos, por mucho tiempo se preservaban estos regímenes semidemocráticos y democráticos. Ahora, fíjense, en muchos casos, esto se da en condiciones muy difíciles, con un desempeño económico malo, con crisis recurrentes. Esto iba en contra de las expectativas, o sea, pocos podían imaginar que la democracia podría sobrevivir con condiciones económicas tan precarias, pero pasó. Alta criminalidad en muchos países y estados precarios en muchos países. La tasa de quiebres democráticos cayó muchísimo, de 18% de regímenes semidemocráticos
en el periodo 45 a 75 a 2% en el periodo de 78 a 2005. O sea, realmente la democracia tendía a durar aún con un desempeño bastante negativo. La tercera parte de la exposición y la última nos, digamos, llega hasta el día de hoy. Y es un periodo más difícil. Tengo algunos slides sobre el caso argentino, pero los voy a pasar por alto para ahorrar tiempo. Ok, los últimos 15, 20 años. Si después quieren hablar sobre el caso argentino, con mucho gusto. Había una foto de, sí. Esto lo tenemos que ver. Lo prometí a Juan que tenía una foto. Ahí está la prueba. Y el caso argentino es súper interesante. Ustedes saben, hice una lista de, digamos, cuáles eran las recesiones más duras, más profundas bajo democracia en América Latina desde el año 78. De los 5 peores recesiones bajo democracia en los últimos 45 años, la Argentina ocupa 3 lugares. Ustedes ganan. Felicitaciones. Pero justamente esta cita de Juan creo que es muy relevante para entender el caso argentino. Digamos, tanta dificultad. Lo dijo Juan Carlos, dijo, es un camino de cabras, ¿no? Sí, ha sido un camino de cabras. Ustedes lo han experimentado, ¿no? Ha sido un camino muy, muy difícil. Pero justamente creo que fue el reconocimiento del valor de la democracia, el rechazo a la dictadura que se expresa en la expresión nunca más. Creo que, digamos, para la Argentina esto fue súper importante a mi juicio. Bueno, llegamos a los últimos 15 años. Y sí, otra observación sobre el caso argentino. Y ahí voy a entrar. La otra observación es que, digamos, la experiencia democrática que se inicia en el 88 se inicia con un ingreso per cápita menor que la experiencia en el 73, y era un país bastante más desigual en 83 que en el 73. O sea, algunos indicadores clásicos que son importantes, digamos, iban en contra de la estabilidad democrática post-83. Bueno, los últimos 15 o 20 años creo que se expresan en un estancamiento y pequeño declive de la democracia en la región. Esto es, digamos, si uno mide la democracia de una escala de 0 a 100, aquí tengo solamente una parte de la escala, digamos, es un promedio de Freedom House y un promedio ponderado por la población. Aquí son, digamos, es el promedio de VDEM, y aquí ponderado por la población, y aquí es el promedio sin ponderar por población. Las 4 líneas convergen en indicar un pequeño declive de la democracia en los últimos 20 años. Esta diapositiva demuestra la gran variabilidad entre los 20 países. Bueno, ¿qué es lo que pasa en los últimos 20 años más o menos? La tendencia mayor es el estancamiento, pero sí, digamos, tenemos más 2 casos de autoritarismo muy duro
que son Venezuela y Nicaragua, un nuevo autoritarismo competitivo, que es el caso de El Salvador, erosiones democráticas, son los casos de Brasil y México, y esto quizás sea el punto más importante. En los últimos 20 años, según Freedom House o según VDEM, que tiendo a acompañar más, no ha habido ningún caso de aprofundimiento democrático. Por eso que con Aníbal creamos esta idea de estancamiento democrático. Esto abarca 12 países de los 20 en la región. Son semidemocracias o democracias de nivel bajo o medio. La Argentina es el caso más democrático entre los 12. Yo creo que este fenómeno merece más atención. Creo que se podría exagerar la crisis democrática en la región. El cambio no es muy fuerte, pero la ausencia de profundización democrática y el estancamiento democrático sí son preocupantes y merecen más atención teórica e empírica. Es el padrón de lejos más común en la región. Bueno, y creo que pensar ese tema abre nuevos inquéritos. Por ejemplo, porque inclusive los países ricos de la región, Argentina, Brasil, México, Panamá, no han podido profundizar la democracia. ¿Cómo se logra profundizar la democracia? Ha habido desde el 78 7 quiebres, pero la dinámica de los quiebres ha cambiado muchísimo. Solamente en los últimos 45 años ha habido un quiebre por golpe militar en la región. Fue Honduras en el año 2009. En cambio, lo que nosotros llamamos, digamos, executive takeovers, lo que algunas personas han llamado quiebres por executive takeover, un proceso gradual iniciado por un presidente que en primera instancia fue electo de una forma competitiva, digamos, es la forma dominante de quiebre en los últimos años. Son 7 casos. Y hay más 3 casos que nosotros registramos como una erosión democrática. Son Ecuador bajo Correa, Brasil en los últimos años y México bajo AMLO. Bueno, evidentemente se trata de un contraste muy, muy fuerte con el proceso de quiebre en el pasado, en los cuales predominaban los quiebres por golpes militares. Este tipo de quiebre no es algo nuevo, pero su prevalencia sí es nueva. Ha aumentado mucho. Bueno, 3 factores que seguro han contribuido al estancamiento y a los quiebres. El poder de los actores autoritarios. Algunos son actores autoritarios viejos. En un caso como México, el PRI preservó mucho poder, el policía, las Fuerzas Armadas casi no fueron tocadas. Un caso como Guatemala, que es muy dramático, ¿no? Había una institución que fue el Comité Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue muy eficaz y por ese motivo lo desmantelaron. Los actores autoritarios no querían permitir que, digamos, que se procesara a los corruptos. Y la lucha actual para bloquear la ascensión al poder de Bernardo Arévalo, digamos, es un caso súper dramático de lo que estoy hablando del poder de los actores viejos autoritarios. Surgen nuevos actores autoritarios. Quizás los 2 más importantes son el crimen organizado, que tiene muchísimo más poder de lo que tenía en el pasado y inciden muchísimo en la política democrática en la mayoría de los países. En segundo lugar,
una nueva ola de autoritarios, sobre todo de derecha, en América Latina y en el mundo. Un segundo factor que también incentiva los quiebres, el estancamiento, que dificulta la profundización democrática, es la mala gobernanza en muchos países, en términos de, digamos, desempeño económico, de seguridad pública, de corrupción, de COVID. Las desigualdades son temas muy complejos y creo que, digamos, el declinio del apoyo a la democracia en la región hay que entender a partir de esta óptica de fracasos en las políticas públicas. Y en tercer lugar, estados que no funcionan, estados híbridos que, digamos, si ustedes van a Brasil, van a encontrar algunas partes del estado súper eficientes, gente súper capaz, súper inteligente, muy preparada, pero algunos otros sectores del estado precarios, llenos de corrupción y con mucha influencia de, digamos, de nefasta, ¿no? Capturados por intereses particulares. Y estos son los estados relativamente buenos en la región, ¿no? Son estados híbridos. Vamos de ahí hasta estados muy, muy pobres, como son los casos de Guatemala, Honduras, Paraguay, Ecuador, Haití, que realmente no saben responder a las necesidades de la gente. El gran desafío, y aquí termino, digamos, es cómo se construye democracias que funcionen bien para los ciudadanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Scott. Vamos a tomar algunas preguntas. Sí, acá hay... ¿Te parece que tomemos 3? Hay una ahí y otras 2 aquí. Gracias. Oye, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy buena. Y mientras tú ibas presentando, no podía dejar de pensar en 2 libros relativamente recientes, 2 Elements de Cambridge, en donde podemos hacer como un mix entre factores estructurales y factores más mecanicistas en términos de actores sociales. Me refiero al Elements de Hagar y Kaufman del 2021, en donde hablan sobre la polarización y cómo se da como este camino que hacen que tú nos mostrabas también un poco al principio, y el libro de Masuka y Munk, en donde nos habla de esta trampa media, burocrática y democrática. Entonces, a partir de estos 2 elementos, yo quiero consultarte lo siguiente, y a propósito de tu exposición, es una pregunta en 2 niveles. El primer nivel es estos factores estructurales en los que nos conllevan de cierta manera a no tener las democracias que se supone deberían de ser desarrolladas. Masuka y Munk nos lo dicen muy claro, estamos en esa trampa media, todo bien. ¿Por qué? Porque no tenemos la burocracia necesaria y no nos permite obviamente llegar a la democratización necesaria. Pero por otro lado, tenemos este problema de nuestras sociedades actuales de polarización política muy fuerte, que es lo que está dando la entrada a estos líderes autoritarios. Entonces, ¿de qué manera, tú decías, es muy importante prestar atención a los actores? ¿De qué manera los actores podemos mover la cuestión para tratar de influir un poco a que se baje esa polarización? Gracias, muy interesante la presentación, muchas gracias. La mía es una pregunta de desconocimiento. Me interesó mucho el concepto de profundización de la democracia y como para poner en perspectiva, quería preguntarte si en estos mismos últimos 15 o 20 años otras democracias sí se profundizaron. O sea, o si la región tiene esta característica. En una época se hablaba de profundizar la democracia, bueno, en la época más del principios del siglo, a través de más participación ciudadana, más herramientas de debate público, etc. Pero bueno, no sé si el concepto se refiere a eso o a mejorar en las variables que ya se están midiendo, digamos, también eso. Gracias. ¿Había otra persona acá?
¿Qué tal? ¿Se escucha? Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí me surgió una duda que me hace pensar, digamos, con la presentación. Quería preguntarte, ¿cuál pensás que es la responsabilidad democrática que tiene Estados Unidos para con nuestra región, sobre todo el Cono Sur, pensando mucho con el ejemplo de Salvador Allende, por ejemplo, digamos, primer presidente socialista electo democráticamente, casi ejemplo en el mundo? Me hace pensar, digamos, las trabas que quizás ponen algunos países en los juegos democráticos que, digamos, se dan en nuestra región, y también las puertas fáciles que se les abren a otros candidatos de quizás más alineados con los intereses. Sería más reflexionar acerca de los intereses que hay detrás de la palabra democracia, ¿no? Que tanto se ha implantado, digamos, porque, bueno, o sea, el repudio, por ejemplo, de los Estados Unidos en los regímenes militares que hubieron acá y dictatoriales en la zona fue parcial y, digamos, y hasta que no se comprometieron intereses económicos, digamos, estuvieron dudosos, digamos. Quería preguntarte cuál es tu opinión al respecto de eso. Nada. Gracias. Sí. Bueno, la pregunta sobre factores estructurales, o sea, yo creo que en América Latina hay unos 6 países más o menos que, digamos, tienen un nivel de desarrollo que les permitiría tener un buen nivel de democracia. 6 u 8, no sé el número exacto. Sería poco probable que un país como Paraguay tuviera una democracia profunda, ¿no? Pero por otro lado, digamos, por lo menos según los indicadores, digamos, un caso como Costa Rica o Uruguay, desarrollaron democracias bastante, digamos, con alguna profundidad, sin tener un ingreso per cápita muy elevado. O sea, no es necesariamente un requisito absoluto tener un nivel de desarrollo elevado. Sin duda facilita, sin duda facilita. La pregunta sobre la polarización es una buena pregunta. No tengo una respuesta muy clara a esa pregunta. Lo que sí puedo decir sobre el tema no responde exactamente a tu pregunta, pero esto para los casos de América Latina, yo creo que, digamos, los quiebres por executive takeover no se dieron en casos de alta polarización, sino que esos precedentes produjeron alta polarización. Esto a diferencia de Estados Unidos, donde Trump surge ya en un contexto de bastante polarización. Pero para la gran mayoría de los casos de América Latina, la polarización es posterior. Digamos, en términos de responder de forma directa a tu pregunta, creo que el activismo cívico que Juan Carlos tocó en la sesión anterior, creo que, digamos, buscar desde la sociedad civil mecanismos de puente, digamos, y el trabajo de Laura Gamboa, yo creo que es muy interesante y fértil sobre este tema. Ella está aquí, yo creo, ¿no? Ahí está. Digamos que cuando te enfrentas con una propuesta tal vez autoritaria, el libro de Laura indica de que es preferible no radicalizar demasiado, buscar las formas institucionales de contener quien está en el poder, ¿no? Y yo o sea, eso me parece correcto. La segunda persona, sí, la profundización democrática. En América Latina es una buena pregunta. En la tercera ola de democratización no hay muchísimos casos. Hay algunos, Corea del Sur, y el caso marcante en América Latina fue el caso de Brasil por un tiempo, pero con un retroceso, por lo menos según VIDEM, a partir de 2015 o 2016.
Pero, y yo creo que esto es real en el caso de Brasil. Digamos, la capacidad estatal de preservar los derechos, digamos, de establecer un padrón mínimo de lo que representa ser ciudadano, mejoraron mucho desde 1985 hasta 2010, más o menos. Por otro lado, yo uso estos indicadores, pero creo que a veces no capturan cosas importantes. Por ejemplo, en el caso argentino, yo creo que sí, hubo algunas formas de profundizar la democracia que los indicadores que usamos no capturan. Creo que son, ¿en qué sentido? Yo creo que, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de homosexuales, ¿no? Es mucho más mayor, digamos, para un sector importante de la población, la vida hoy es diferente de lo que fue hace 40 años atrás. El reconocimiento de los derechos de las mujeres o el ejercicio práctico del ejercicio de los derechos de mujeres es muy diferente, es mucho más profundo hoy de lo que era hace 40 años atrás. Estos son ejemplos de, digamos, de profundización democrática. La tercera pregunta fue sobre la responsabilidad democrática de los Estados Unidos. Es un tema complejo. Yo creo que, digamos, a mi juicio, y esto lo baso, digamos, también en una investigación empírica detallada, creo que a lo largo de los últimos 100 años, del último siglo, ha habido mucha variabilidad en las políticas de Estados Unidos en términos de democracia en América Latina. En algunas épocas, sobre todo durante la Guerra Fría, digamos el auge de la Guerra Fría, la política externa de Estados Unidos no valorizó la democracia en Estados Unidos, valorizó la estabilidad anticomunista, digamos, fue una gran prioridad. Y, digamos, el caso del golpe de 73 en Chile es el caso con el golpe de 54 en Guatemala, tal vez los casos más marcantes. Después de Carter, creo que la política externa de Estados Unidos cambió de una forma muy fuerte, como dije, digamos, con algunas excepciones, con muchos nuances y con la excepción bastante grande de dos periodos que fueron los primeros años de Reagan y el periodo de Trump. Para Trump, digamos, su gran aliado era Bolsonaro. En fin, la democracia en América Latina para él no era un valor. Sí, ¿se escucha? Sí. Has mencionado en tu exposición sobre la decadencia, de alguna manera, una decadencia de la tendencia democrática en Argentina. Has puesto a Argentina entre los países, en un grupo de países con poca densidad democrática. También has mencionado una curva de iliberalismo del peronismo, digamos, en Argentina. Esto no coincide empíricamente con los últimos 15 años de alternancia democrática en Argentina. Efectivamente, en el año 2015 el peronismo entrega el poder pacíficamente, ahora acaba de perder. Una semana más tarde no hay signos de no entrega del poder. Una semana más tarde en Estados Unidos Trump estaba haciendo lo que sabemos que hizo para no entregar el poder. Esto no ha sucedido con el partido oficial en estos momentos. Percibo una contradicción entre tu explicación y la alternancia democrática en Argentina en los últimos 15 años.
Sin mencionar la alternancia democrática en muchas provincias que se están dando en estas elecciones también, en el paso de provincias que estaban a cargo de ciertos gobiernos y han pasado, digamos, a gobiernos de otro signo. Scott, ¿se escucha? Sí, mi pregunta es una pregunta doble, es una pero tiene dos partes. La primera es más metodológica. Yo con mis alumnos utilizo mucho tu libro, el libro que escribieron con Aníbal, un gran libro sobre la supervivencia y la caída de la democracia en América Latina. Y hago referencia a esto porque lo mencionaste, el tema de estas dos variables claves. En primer lugar, la preferencia normativa por la democracia de los actores políticos. A mayor preferencia normativa por la democracia, mayor probabilidad de supervivencia. Y la segunda, que es el tema del radicalismo y que tiene que ver más con preferencias de policy, de política pública. Y una de las cosas que, digamos, veíamos con los estudiantes en clase es que muy probablemente estas dos variables compartan información. Sí. Dicho de otra manera, ¿podrías compartirnos algún actor político, digamos, algún actor político que tenga preferencias radicales y a su vez preferencias normativas por la democracia? Porque de hecho, la manera en que se define el radicalismo es como, bueno, están dispuestos a violar la democracia para llevar adelante sus preferencias, y yo creo que ahí hay un problema potencial, digamos, a la hora de categorizar, observar, medir. Y el segundo punto tiene que ver con que por lo general se suele imputar, digamos, además es como hoy en día es como el mainstream y el acuerdo de que quienes ponen en peligro a la democracia está en peligro y se la pone en peligro desde adentro, y suelen ser los presidentes, digamos, los jefes de Estado. Y muchas veces en América Latina la cultura política, avala la existencia de presidentes fuertes, y esto está, digamos, en todas las encuestas de opinión, ¿no? Y los presidentes de América Latina, que tienen que enfrentar desafíos complicados, sociedades muy desiguales y la presión externa de actores, digamos, frente a los cuales hay que rendir cuentas, pero que no participan de las elecciones porque están afuera, muchas veces supone que los presidentes tengan que adoptar una postura que no es una preferencia normativa por la autocracia, pero sí es una una preferencia más radical para poder enfrentar las presiones y el estrés que supone las presiones de actores externos o internos muy poderosos. Y entonces me gustaría una reflexión sobre el tema, porque creo que si no le damos ese contexto, solemos categorizar como autoritarios a líderes o a presidentes que a lo mejor no lo son desde la preferencia normativa, pero que tienen que enfrentar este tipo de desafíos. Gracias. Tenemos dos más acá, hacemos breve la pregunta porque nos estamos quedando sin tiempo. Bueno, muchas gracias, Scott, por la presentación. Dos preguntas muy breves. La primera es, ¿cuánto ves de diferente el fenómeno que está pasando ahora con respecto a la erosión o lo que ustedes llaman estancamiento democrático con el debate sobre calidad de la democracia? Porque a mí me gustaría poder decir que es otra cosa, pero cuando escucho a la ciencia política más dura me da la sensación que hay solo un tweaking de categorías, pero que están hablando cualitativamente del mismo fenómeno. Entonces querría saber cuánta continuidad y cuánta disrupción hay. Y la segunda es, dado la importancia que le pusiste a los actores como prime movers para la explicación, ¿qué hace que los actores tengan en primer lugar o que pierdan el compromiso normativo democrático?
Bueno, yo solamente quería preguntarte si querías contribuir a la polarización de esta sala contando tu análisis del caso argentino. Bien, son muchas preguntas excelentes. La pregunta metodológica que hiciste, yo creo que tienes razón, o sea, son incompatibles el radicalismo con un compromiso fuerte con la democracia. Ahora, al mismo tiempo, creo que es útil separar las dos variables por lo siguiente. Podrías tener un actor no radical que no le importa nada la democracia. Es por eso que decidimos pensar las dos variables y no solamente una. La pregunta sobre la decadencia democrática argentina, yo no creo que haya una decadencia democrática en la Argentina. No sé, no es mi punto de vista. A lo mejor no me expresé bien en alguna parte, pero no, yo creo que inclusive más un dato tal vez interesante para ustedes. Si ustedes ven toda la trayectoria de la tercera ola, la Argentina es la cuarta más, es la democracia de cuarta más larga duración que tiene un puntaje VDEM, Liberal Democracy, de por lo menos 0.60. La cuarta más vieja después de Grecia, España y Portugal. O sea, realmente es un logro muy interesante. No, yo no creo que haya habido una decadencia democrática en la Argentina. ¿Puede existir un riesgo? Podría, eventualmente, seguro, digamos, una condición necesaria para una decadencia más importante es un presidente autoritario. Pero no basta. Y la institucionalidad argentina creo que tiende a trabajar contra esa deterioración, esa degradación democrática. La pregunta sobre, digamos, digamos, el contexto de los presidentes fácilmente puede llevarlos a gobernar por decretos, etcétera. Pero yo creo que, digamos, no convierte un demócrata en un autoritario. O sea, un demócrata es una persona que respeta las reglas básicas del juego democrático. Puede decidir como presidente, bueno, en este momento tengo que hacer algo, tengo que hacer un decreto ley por necesidades económicas, pero creo que se autofrena, digamos, se autolimita como ejerce el poder. Yo creo que, digamos, el tema calidad democrática, profundización democrática, para mí es el mismo. No es la misma palabra, pero es el mismo tema, sí. ¿Cómo se pierden los compromisos democráticos? Cuando el riesgo que un actor enfrenta es muy profundo, es un riesgo existencial, o quizás cuando la democracia no funciona bien. A lo largo del tiempo, esto, y no solamente puede provocar que algunos actores pierdan el compromiso democrático, quizás lo más importante es que surgen nuevos actores. Esta región está llena de partidos nuevos. El surgimiento de partidos nuevos exitosos
de los 9 presidentes que nosotros vimos que hoy hicieron erosiones, que digamos lideraron erosiones democráticas o quiebres democráticos, 7 eran candidatos por partidos nuevos que nunca se habían candidatado antes a la presidencia. O sea, muchas veces son los actores nuevos que, digamos, pero la desafección democrática abre espacio. Como ciudadano, yo estoy cansado de esta mediocridad, quiero algo nuevo. Estoy dispuesto a experimentar lo nuevo para rechazar lo que no me ha servido. Es comprensible. Entonces, digamos, sí, algunos actores democráticos pierden su fe democrática, pero creo que lo más importante es que el fracaso democrático en términos de políticas públicas provoca la desafección que por su vez puede puede crear el espacio para nuevos actores autoritarios. Esto creo que, bueno, el comentario de, sí, Alejandro quería polarizar al público. Fue precisamente mi intención. Bueno, voy a ser como Juan Carlos y decir, no sé. No, digamos, mi visión de hecho es que una figura como Milei, ustedes saben como más o menos 100 veces más que yo sobre Milei, pues sí, creo que es un personaje peligroso, pero en un contexto en el cual tiene, digamos, pocos senadores, pocos diputados. A diferencia de hace 30 años atrás, el sistema judicial argentino es bastante sólido. Creo que hay muchos factores que lo tienden a frenar. Yo compartiría, digamos, la preocupación de Juan Carlos, digamos, el riesgo mayor probablemente es la gobernabilidad. ¿Sí? Muchas gracias.